43. Confesiones de San Agustín. Libro 13. Estaremos compartiendo los capítulos del 13 al 19 con los siguientes temas. Estamos a la espera de Dios. Angustia y esperanza. El firmamento, símbolo de la Escritura. El hambre y la sed del alma. Simbolismo del mar y de la tierra firme. El sol, la luna y las estrellas, símbolos de las actividades espirituales. Sugerencias a los elegidos. Capítulo 13. Estamos a la espera de Dios. De todos modos, actualmente somos luz, pero solo por la fe, no por la visión. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque hemos sido salvados por la esperanza, pero ver lo que se espera ya no es espera. Romanos capítulo 8, versículo 24. El abismo sigue llamando todavía al abismo, pero lo hace ya con el eco de tus cascadas. Ni siquiera aquel que dice, yo no les pude hablar como a hombres espirituales, pues sienten como hombres carnales. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Cree haber llegado aún a la meta. Olvidando lo que dejó atrás, avanza hacia las realidades que tiene por delante. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Y gime agobiado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 4. Por el peso de su carga. Su alma tiene sed del Dios vivo. Al igual que la sierva ansía el agua del manantial y dice, ¿cuándo llegaré? Salmo 42, versículo 2. Anhelando vestirse de aquella su morada celestial. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 2. Grita todavía al abismo interior y dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien transfórmense por la renovación de su mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. También dice, no se queden como niños en su modo de pensar. En el camino del mal, sí, sean como niños, pero adultos en su manera de pensar. Y termina con esta vehemente expresión, qué tontos son ustedes, Gálatas, ¿cómo se han dejado hipnotizar? Pero ya no se trata de su voz, se trata de tu propia voz. Eres tú quien nos enviaste a tu espíritu de lo alto por medio de aquel que subió a lo alto y abrió las cascadas de sus dones para que la crecida del río alegre tu ciudad. Salmo 46, versículo 5. Por él suspira el amigo del esposo, tu hijo, al contar ya con los primeros frutos del espíritu, pero gimiendo todavía personalmente en espera de la adopción, de la redención de su cuerpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. Por él suspira, porque pertenece a la esposa. Por él se preocupa, ya que es amigo del esposo. Juan capítulo 3, versículo 29. Se preocupa por él no por sí mismo, porque con el eco de tus cascadas, no con su propia voz, está llamando al otro abismo, que le tiene preocupado y lleno de temor. No sea que al igual que la serpiente sedujo a Eva valiéndose de la astucia, también sus sentidos se corrompan y degenere su pureza, esa pureza que reside en nuestro esposo, tu único Hijo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Qué hermosa la luz de aquella visión cuando la contemplamos tal como es, y cuando pasen aquellas lágrimas que constituyen mi pan de día y de noche, cuando me dicen día tras día, ¿dónde está tu Dios? Capítulo 14. Angustia y esperanza. También yo digo, Dios mío, ¿dónde estás? Ah, ya te tengo. ¿Dónde estás? Respiro en ti un poquito cuando mi alma se expansiona entre los gritos de alegría y alabanza.
y la música del que celebra un festejo. Salmo 42, versículo 5. A pesar de todo, mi alma sigue estando triste porque vuelve a caer y a ser abismo, o mejor dicho, siente que todavía es abismo. Mi fe, la que encendiste por la noche para el camino, le dice: ¿qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios. Salmo 42, versículo 6. Pues su palabra es luz para el camino. Espera y persevera hasta que pase la noche, que es madre de los malvados, hasta que pase la cólera del Señor. Isaías capítulo 26, versículo 20, de la que fuimos hijos. Efesios capítulo 2, versículo 3, mientras éramos tinieblas. Ibid 5, 8. Tinieblas cuyos residuos llevamos en nuestro cuerpo muerto a causa del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 10. Antes que sople la brisa del día y huyan las sombras. Cantares capítulo 2, versículo 17. Espera en el Señor. Temprano me pondré delante de Él y le contemplaré. Siempre le confesaré. Temprano me pondré delante de Él y veré la salvación de mi rostro, mi Dios, que vivificará también nuestros cuerpos mortales por virtud del Espíritu que habita en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 11. El que se encontraba misericordiosamente sobre el oscuro oleaje de nuestra interioridad. De Él hemos recibido en esta tierra el don. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22. De ser pronto luz. Efesios capítulo 5, versículo 8. Mientras todavía hemos sido salvados por la esperanza. Romanos capítulo 8, versículo 24. Y somos hijos de la luz, e hijos del día. No somos hijos de la noche, ni de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Como lo fuimos en un tiempo. Entre estos y nosotros, mientras perdura la inseguridad del conocimiento humano, solo tú estableces la inseguridad del conocimiento humano. Solo tú estableces distinción, puesto que eres quien pones a prueba nuestros corazones, y a la luz la llamas día y a las tinieblas noche. Génesis capítulo 1, versículo 5. ¿Quién es el que nos conoce sino tú? ¿Qué tenemos que no lo hayamos recibido de ti? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. Nosotros que somos vasos escogidos, pero hechos de la misma masa de arcilla, de la que también salieron otros vasos, hechos para maldad. Romanos capítulo 9, versículo 21. Capítulo 15. El firmamento, símbolo de la Escritura. ¿Quién sino tú, Dios nuestro, creó para nosotros un firmamento de autoridad que estuviera por encima de nosotros en tu Escritura divina? El cielo se enrollará como un libro. Isaías capítulo 24, versículo 4. Ese cielo que ahora se extiende sobre nosotros como una piel. Salmo 104, versículo 2. La autoridad de tu divina escritura es más sublime desde el momento en que murieron aquellos hombres por los cuales nos la comunicaste. Tú sabes, Señor, tú sabes cómo vestiste de fieles a los hombres cuando por culpa del pecado se hicieron mortales. Por eso has extendido como una piel el firmamento de tu libro. Tus palabras llenas de sentido y armonía que con ayuda de los hombres mortales has colocado por encima de nosotros. Incluso con la muerte de estos, la solidez de la autoridad de tus libros, publicados por ellos, se halla extendida sobre todas las realidades que están por debajo de ellos.
mientras que cuando vivían aquí aquellos autores sagrados no se hallaba extendida a tanta altura. Aún no habías entendido el cielo como una piel, ni habías difundido por todas partes del eco de su muerte. Haz que veamos, Señor, los cielos, esto es, los 2 testamentos de la Biblia, obra de tu Espíritu. Salmo 8, versículo 4. Aclara la nube con que tienes velados nuestros ojos. Allí se encuentra tu testimonio comunicando sabiduría a los pequeñuelos. Salmo 18, versículo 8. Saca tu gloria, Señor, de boca de los niños y de los que aún lactan. Salmo 8, versículo 3. En cuanto a nosotros, no conocemos otros libros que desbaraten tanto al enemigo y a quien, al defender sus propios pecados, se opone a una reconciliación contigo, Señor. No conozco otras expresiones tan puras y con tanta capacidad de persuasión para reconocerte y obedecerte, y donde me invitas a servirte gratis. Haz que yo entienda tus santas escrituras, Padre bueno. Concédeme lo que te pido, ya que me he entregado a ti y tú la has redactado para los que se entregan a ti. Existen otras aguas encima del firmamento. Génesis capítulo 1, versículo 7. Son, según creo, aguas inmortales, separadas de toda corrupción terrenal. Que alaben tu nombre, que te alaben tus ángeles. Ellos no tienen necesidad de alzar sus ojos a este firmamento ni leerlo para conocer tu palabra. Ellos ven continuamente tu rostro. Mateo capítulo 18, versículo 10. Y en él leen sin necesidad de palabras aquello que quiere tu voluntad eterna. Leen, eligen y aman. Leen siempre y nunca pasa lo que leen. Eligiendo y amando, leen tus consejos invariables. Su libro nunca se cierra, porque tú mismo eres su libro y lo eres para siempre, porque los has establecido sobre este firmamento que has cimentado sobre la debilidad de la gente que está abajo, donde fijen sus ojos y conozcan tu misericordia, que te anuncia en el tiempo, a ti que eres el creador del tiempo, porque tu amor llega a los cielos, Señor, y tu verdad a las nubes. Salmo 36, versículo 6. Pasan las nubes, pero el cielo sigue ahí. Pasan los predicadores de tu palabra de esta vida a la otra, pero la escritura se extiende sobre los pueblos hasta el fin de los siglos. También pasarán el cielo y la tierra, pero tus palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, versículo 35. Llegará un momento en que esta piel se encogerá. Isaías capítulo 24, versículo 4. Y la hierba sobre la que está instalada pasará con todo su esplendor, pero tu palabra permanece para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. Actualmente se nos aparece en el enigma de las nubes y a través del espejo del cielo, no como es. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12, en realidad. A nosotros, aunque somos amados por tu Hijo, aún no se ha manifestado lo que seremos al fin. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Él nos ha mirado a través del armazón del ser visible. Cantares capítulo 2, versículo 9. Nos ha acariciado, nos ha inflamado de amor y corremos tras la estela de sus perfumes. Cantares capítulo 1, versículo 3. Pero cuando Él se manifieste en su gloria seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Verle tal cual es, Señor, es nuestro privilegio, del que aún no gozamos.
Capítulo 16. El hambre y la sed del alma. Solo tú tienes la plenitud del ser. Tú eres el único que tiene el conocimiento pleno. Tú conoces y quieres sin ninguna especie de cambio. Tu esencia conoce y quiere sin variación alguna. Y tu conocimiento existe y conoce también inmutablemente. Tu voluntad existe y conoce de la misma manera. Y no parece justo en tu presencia que nuestro entendimiento mutable, iluminado, conozca la luz inmutable, al igual que ella se conoce a sí misma. Porque así como en ti está la fuente de la vida, así en tu luz veremos la luz. Salmo 36, versículo 10. Capítulo 17. Simbolismo del mar y de la tierra firme. ¿Quién ha juntado a los amargados en una sociedad? Todos tienen el mismo fin, el fin temporal y la felicidad terrena, por la que hacen todas las cosas, aunque anden indecisos por la gran variedad de sus ocupaciones. ¿Quién las ha reunido sino tú? Señor, que dijiste a las aguas que se reunieran en una sola masa y que apareciera la tierra árida. Génesis capítulo 1, versículo 9. Sedienta de ti. Tuyo es el mar, y tú lo hiciste, y tus manos plasmaron la tierra firme. Por otra parte, no llamamos mar a la amargura de las voluntades, sino a la concentración de las aguas. Tú detienes también los deseos malos de la gente y estableces límites hasta donde permites que avancen las aguas, para que en ellas se rompa el oleaje. Así creas el mar de acuerdo con las ordenanzas de tu poder sobre todas las cosas. En lo que respecta a las personas que están sedientas de ti y que aparecen ante tus ojos como algo distinto de la masa del mar con otro fin, eres tú quien las riegas con una fuente secreta y dulce, para que también la tierra dé sus frutos. Salmo 85, versículo 13. Y nuestra alma da su fruto y germina por orden tuya, obras de misericordia según su especie para el Señor su Dios, amando al prójimo y ayudándole en sus necesidades, siendo portadora en sí misma de semillas según la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12, que tienen en ella. Nuestra debilidad hace que nos compadezcamos y socorramos a los necesitados, al igual que nosotros queremos que nos ayuden cuando también lo necesitamos. Y esto no solo ocurre en las cosas más fáciles y posibles, como en la hierba portadora de semilla, sino también en la protección, en la ayuda fuerte y sólida como el árbol que da fruto. Es decir, es benéfico para arrancar de la mano del poderoso al que sufre injusticia, brindándole una sombra protectora con el vigoroso apoyo de un juicio justo. Capítulo 18. El sol, la luna y las estrellas, símbolos de las actividades espirituales. De este modo, Señor, te ruego que brote como tú lo haces, como tú das la alegría y el vigor, que brote de la tierra la verdad, y la justicia observe desde el cielo. Salmo 85, versículo 12. Que surjan lámparas en el cielo. Génesis capítulo 1, versículo 14. Compartamos con el hambriento nuestro pan e invitemos a nuestra casa al pobre que carece de techo. Vistamos al desnudo y no despreciemos a los compañeros de nuestra propia sangre. Isaías capítulo 58, versículo 7. Una vez que hayan surgido tales frutos de nuestra tierra, fíjate qué buenos son. Génesis capítulo 1, versículo 12. Y que brote nuestra luz mañanera. Isaías capítulo 58, versículo 8. Y de esta cosecha inferior de la acción lleguemos a las delicias de la contemplación, alcanzando la elevada palabra de la vida.
aparezcamos como luminarias en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Fijos en el firmamento de tu escritura. Allí hablas con nosotros para que aprendamos a distinguir entre las cosas que comprende nuestra inteligencia y las cosas sensibles, como entre el día y la noche. Génesis capítulo 1, versículo 14. O a distinguir entre las personas dadas a las cosas intelectuales y las que prefieren las cosas sensibles. Tú ya no te encuentras solo como acontecía antes de la creación del firmamento, para distinguir en tu secreta intimidad la luz de las tinieblas. Génesis capítulo 1, versículo 14. También tus criaturas espirituales, instaladas en el mismo firmamento y bien diferenciadas unas de otras, tras manifestarse tu gracia por todo el mundo, brillan sobre la tierra y distinguen el día de la noche y señalan los tiempos. Génesis capítulo 1, versículo 14. En efecto, todo lo antiguo ha pasado, todo se le hizo nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando comenzamos a tener fe. Romanos capítulo 13, versículo 11. La noche avanza, está cerca el día. Ibid 12. Tú terminas felizmente tu buen año. Salmo 65, versículo 12. Enviando trabajadores a tu mies, en cuya siembra otros trabajaron. Juan capítulo 4, versículo 38. E incluso enviándolos a otros lugares de siembra, cuya siega se realizará al fin del mundo. Así realizas los deseos de quien te desea y bendices los años del justo. Pero tú eres siempre el mismo, y en tu existencia que no conoce fin. Salmo 102, versículo 28. Preparas el granero para los años que pasan. En efecto, según tus designios eternos, derrama sobre la tierra los bienes del cielo a su debido tiempo. A uno se le da hablar con la sabiduría del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8, como luminaria mayor. Génesis capítulo 1, versículo 16. Destinada a aquellos que se deleitan en la luz de una verdad transparente como al comenzar el día. Ibid. A otro, la palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8, como luminaria menor. Génesis capítulo 1, versículo 16. A otro la fe, a otro el don de curaciones, a otro operaciones milagrosas, a otro la profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro el don de lenguas. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Todos estos últimos son como las estrellas. Génesis capítulo 1, versículo 10. Todos estos dones son obra del mismo y único Espíritu, el cual los reparte a cada uno como quiere. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Como manifestación suya para las necesidades de la comunidad. Ibid 7. Pero la palabra de ciencia, que comprende todos los misterios y que varían como los tiempos, lo mismo que las fases de la luna, y el conocimiento de los demás dones, que a continuación se clasifican como estrellas, difieren de aquella blancura de la sabiduría que goza el mencionado día en cuanto se hallan al caer la noche. Génesis capítulo 1, versículo 16. Estos dones eran necesarios, sin duda, a los que tu servidor prudente no pudo dirigir la palabra como agente espiritual, sino como a personas que no entienden lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Me refiero a aquel que habla sabiduría entre los perfectos. Ibid 2, 6. En cuanto al principiante, como niño en Cristo, que se alimenta de leche, mientras no consigue más edad para tomar manjares sólidos y no refuerce su vista para contemplar el sol.
que no se considere como en una noche desierta, sino satisfecho con la luz de la luna y las estrellas. Esto es lo que con tu sabiduría infinita estudias con nosotros, Dios nuestro, en tu libro, que es tu firmamento, para que podamos aprender a distinguirlo todo en una visión maravillosa, aunque solo sea por el presente a través de signos, tiempos, días y años. Génesis capítulo 1, versículo 14. Capítulo 19. Sugerencias a los elegidos. Pero, ante todo, lávense, purifíquense, alejen de mis ojos sus malas acciones, dejen de hacer el mal. Isaías capítulo 1, versículo 16. Así aparecerá la tierra firme. Génesis capítulo 1, versículo 9. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Isaías capítulo 1, versículo 17. Así la tierra germinará hierba que alimente y árboles frutales. Génesis capítulo 1, versículo 11. Y luego, vengan para que arreglemos cuentas. Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice el Señor, para que aparezcan luminarias en el firmamento del cielo y brillen sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículos 14 y 15. El rico preguntaba al buen maestro qué debía hacer para alcanzar la vida eterna. Que le responda el buen maestro, a quien el rico consideraba nada más que un hombre, pero que es bueno porque es Dios. Respóndele que si quiere llegar a la vida, que guarde los mandamientos, elimine de su corazón toda malicia e injusticia. No mate, no fornique, no hurte, no levante falso testimonio, para que aparezca la tierra firme y germine el respeto a la madre y al padre, y el amor al prójimo. Mateo capítulo 19, versículos 16 al 18. Todo esto lo he practicado ya, respondió el rico. ¿Cuál es, pues, el origen de tantas espinas? Si la tierra es fecunda, anda, libérate del peso de la avaricia, vende todo lo que tienes, llena de tus hilos de grano dándolo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego sigue al Señor si quieres ser perfecto. Ibid 21. Únete a aquellos que conocen la sabiduría. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. A aquel que sabe lo que tiene que dar al día y a la noche, para que sepas también tú y se enciendan para ti luminarias en el cielo. Génesis capítulo 1 versículo 14. Pero esto no ocurrirá si tu corazón no está allí. Tampoco esto será posible si no está allí tu tesoro. Mateo capítulo 6 versículo 21. Según las palabras que has oído del buen maestro, al contrario, la tierra sin fruto se ha llenado de tristeza y las espinas han ahogado la palabra. Mateo capítulo 13 versículo 7. Pero ustedes, los escogidos de Dios, sin valor para el mundo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27. Ustedes que lo han dejado todo para seguir al Señor. Lucas capítulo 18 versículo 28. Vayan y búsquenlo. Confundan a los fuertes. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27. Con sus pies hermosos. Romanos capítulo 10 versículo 15. Vayan tras él y brillen en el firmamento, para que los cielos proclamen su gloria. Salmo 19, versículo 2. Separándolo la luz de los perfectos, que aún no es como la de los ángeles, y las tinieblas de los pequeñuelos, pero no privados de esperanza. Brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 15. Que el día radiante del sol anuncie al día la palabra de la sabiduría, y que la noche iluminada por la luna susurre a la noche la palabra de ciencia. Salmo 19, versículo 3.
La luna y las estrellas brillan en la noche, y la noche no las oscurece porque ellas la iluminan a su medida. He aquí que, en cierto modo, al decir Dios, haya luz, Génesis capítulo 1, versículo 4, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que, separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos. Hechos capítulo 2, versículos 2 y 3. Y aparecieron luminarias en el firmamento del cielo que tenían la palabra de la vida. Propáguense por todas partes, fuegos santos, fuegos hermosos. Ustedes son luz para el mundo y no están tapados. Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15. Aquel a quien ustedes se han unido ha sido exaltado. Juan capítulo 12, versículo 32, y los ha elevado también. Difúndanse y háganse conocer a todas las naciones.